Después de la Primera Guerra Mundial, los militares de diversos países, especialmente los de las potencias más importantes, comenzaron a extraer valiosas enseñanzas de lo que habían presenciado en los combates. Se dieron cuenta del impacto destructivo que podían tener las armas químicas y empezaron a pensar que en el futuro las armas biológicas podrían ser igual de determinantes. Japón fue uno de los primeros en interesarse por estos tipos de armamento. Para estar listos ante posibles conflictos de gran magnitud, el gobierno japonés designó al teniente coronel Shiro Ishii, un cirujano de renombre en el ejército, para liderar una unidad que protagonizaría uno de los episodios más oscuros de la historia. En Pingfang, al sur de Harbin, se construyó un campo extenso, donde se formó un grupo secreto dedicado a investigaciones químicas y biológicas, denominado la Unidad Togo, que si bien al inicio estaba dividido en dos grupos, finalmente en 1941 todas las unidades de investigación se fusionaron bajo el nombre de Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. Entre ellas destacó tristemente el Escuadrón 731. Inicialmente el Escuadrón 731 se organizó en varias divisiones, cada una encargada de realizar experimentos y llevar a cabo investigaciones sobre diferentes enfermedades, tipos de armamento y materiales. Así, una división se especializaba en el estudio de enfermedades como la peste bubónica, el cólera, el ántrax y la tuberculosis. Desde el comienzo utilizaron seres humanos como sujetos de prueba, por lo que crearon un campo con capacidad para albergar hasta 400 prisioneros, quienes serían utilizados como cobayas. Otra división, por ejemplo, tenía la tarea de probar y desarrollar armas biológicas, además de diseñar y fabricar dispositivos para la diseminación de agentes, patógenos y parásitos. La sede del escuadrón albergaba más de 150 edificios diseñados para resistir ataques aéreos y terrestres. Además, contaba con varias fábricas equipadas con unos 5.000 contenedores destinados a la cría de pulgas, 6 calderas para la producción de sustancias químicas y 1.800 contenedores para la creación de agentes biológicos. Desde 1931 había surgido la idea de utilizar a los prisioneros chinos y manchúes para experimentos humanos. Sin embargo, fue en 1937, tras el incidente en el puente de Marco Polo, que desencadenó la Segunda Guerra Chino-Japonesa, cuando esta decisión se formalizó. No solo se emplearían prisioneros, sino que también se utilizaría a cualquier persona de la población enemiga disponible. Bajo un proyecto denominado Maruta, que significa troncos en japonés, aludiendo a que el centro de experimentación era como un aserradero, se seleccionaron las primeras víctimas, incluyendo mujeres embarazadas, ancianos y niños provenientes de la población local. Desde el principio, estas personas fueron tratadas como simples objetos sometidos a cualquier tipo de experimento imaginable. Los científicos del Escuadrón 731 realizaron cirugías invasivas en los prisioneros, removiendo órganos para analizar cómo las enfermedades afectaban el cuerpo humano, y observaron los efectos de infecciones que habían inducido previamente. Estas vivisecciones se realizaban sin anestesia, ya que se pensaba que los anestésicos podrían alterar los resultados de los estudios. Además, se consideraba innecesario anestesiar a los sujetos siempre y cuando estuvieran bien atados. Se realizaron vivisecciones en mujeres embarazadas, quienes a menudo eran violadas por los médicos antes de extraerles los fetos para continuar con ellos las investigaciones. Las atrocidades cometidas con los prisioneros son prácticamente indescriptibles, prácticas tan crueles que desafían incluso las imaginaciones más mórbidas de las películas de terror. Las extremidades de los prisioneros se amputaban con el fin de estudiar la pérdida de sangre. Los miembros se volvían a unir del lado contrario del cuerpo para comprobar qué ocurría. Se congelaban y amputaban extremidades. Se congelaba y descongelaba a las víctimas para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción, o se les extraía quirúrgicamente el cerebro, los pulmones, el hígado o el estómago, que en algunos casos llegó a ligarse directamente a los intestinos o al esófago. El éxito de estos crueles experimentos iniciales motivó a los líderes del campo a expandir sus investigaciones para incluir el impacto de todo tipo de armas en personas vivas, lo que dio lugar a una serie de horrores y prácticas aberrantes, dignas de las mentes más perturbadas. Los prisioneros eran atados a postes mientras se hacían explotar cargas de dinamita a distintas distancias para observar cómo los fragmentos afectaban sus cuerpos. Además, se empleaban lanzallamas en personas vivas con el fin de evaluar los daños que se podrían causar a enemigos refugiados en búnkeres o fortificaciones. Los experimentos incluían desde medir cuánto tiempo tardaba alguien en morir de inanición, o al ser colgado cabeza abajo, o ver cuán rápido se producía una embolia al inyectar aire en las venas. También se investigaban los efectos de inyectar orina de caballo directamente en los riñones. Las pruebas también abarcaban la resistencia a la falta de agua,
al ser colocados en cámaras de vacío donde se extraía el oxígeno, o a la congelación con miras a un posible ataque a la Unión Soviética a través de Siberia. Incluso se sometía a los prisioneros a centrifugadoras para estudiar los efectos, haciéndolos girar hasta morir, y a las madres con bebés las metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre para ver si, tras sostener inicialmente al bebé en lo más alto, luego terminaba pisándolo para no ahogarse ella misma. Con el progreso del conflicto bélico, los experimentos se extendieron para explorar la resistencia de los cuerpos humanos a nuevas armas o tecnologías. Los prisioneros eran expuestos a radiación de rayos X hasta que fallecían. Se les realizaban transfusiones con sangre de animales y se les inyectaba agua de mar para verificar si podría usarse como sustituto de las soluciones salinas. Para sostener esta clase de investigaciones, el campo de prisioneros mantenía constantemente entre 2.000 y 3.000 personas, reemplazando continuamente a los que morían llamados troncos. Los cuerpos de los fallecidos eran incinerados en grandes hornos que operaban de forma continua. Inicialmente, las víctimas eran principalmente chinas, manchúes y coreanas, pero conforme la guerra se expandía, el campo se llenaba de prisioneros de diversa procedencia, permitiendo a los líderes del Escuadrón 731 elegir a las víctimas según las características necesarias para sus variados experimentos. Después de los enfrentamientos en la frontera de Khalkhin-Gol, empezaron a capturar rusos y mongoles, seguidos de vietnamitas, filipinos, indonesios y prisioneros de las fuerzas aliadas. El objetivo de los espeluznantes experimentos que se llevaban a cabo en las instalaciones del Escuadrón 731 era expandir el conocimiento todo lo posible, con la esperanza de que estos estudios, especialmente en el campo de la guerra química y biológica, pudieran aplicarse de manera efectiva en los campos de batalla de Asia. En el frente chino, estos descubrimientos se usaron contra ciudades y poblaciones civiles enemigas. Para probar las armas biológicas, se empleaba el método habitual de usar prisioneros vivos, a los que se inyectaban bacterias patógenas o enfermedades de transmisión sexual. También se criaban pulgas infectadas para estudiar cómo se propagaban estas enfermedades. Además, lanzaban bombas que contenían parásitos, ropa contaminada y otros suministros infectados sobre poblaciones civiles en China, lo que provocaba brotes de enfermedades. A causa de estas acciones indiscriminadas y de la liberación de anthrax, cólera y peste bubónica en ciudades como Ningbo o Changde, se calcula que murieron alrededor de 400.000 personas. A medida que la guerra en China se intensificaba durante los años 30, la ubicación de esta isla se eliminó de la mayoría de los mapas para asegurar su secreto y protegerla, aunque los prisioneros del Escuadrón 731 fueron usados para probar estos nuevos agentes. Desde mayo de 1944, Shiro Ishii intentó emplear armas biológicas en la Guerra del Pacífico contra los estadounidenses, pero sus esfuerzos fracasaron repetidamente debido a la deficiente planificación. La ofensiva soviética en Manchuria, durante el verano de 1945, puso fin a estas actividades. Los responsables apenas tuvieron tiempo para destruir las pruebas de sus atrocidades y huir. Muchos prisioneros de guerra soviéticos capturados por Japón en 1939, así como civiles rusos, incluidos mujeres y niños, fueron víctimas de los experimentos químicos y biológicos, lo que llevó a los responsables a temer una venganza rusa severa. Con la derrota inminente, el teniente coronel Shiro Ishii ordenó la ejecución de los 150 prisioneros restantes y la destrucción de las instalaciones del Escuadrón 731, con explosivos para borrar cualquier rastro de los experimentos realizados. Tras ser capturado por los estadounidenses, Ishii negoció y logró obtener inmunidad total por sus crímenes de guerra en 1946 ante un tribunal aliado en Tokio. A cambio, proporcionó toda la información que tenía sobre los experimentos y sus resultados. Para la vergüenza del mundo civilizado, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética aprovecharon al máximo los conocimientos adquiridos de esta siniestra unidad. El Dr. Edwin Hill, encargado de las investigaciones en el Comando Médico de los Estados Unidos y de la instalación de armas biológicas en Fort Detrick, en Maryland, redactó un informe en el que señalaba que la información obtenida nunca podría haberse conseguido en los Estados Unidos debido a las normas éticas sobre experimentación humana. Además, Hill destacó que los resultados se alcanzaron con un costo mínimo. El 6 de mayo de 1947, el general Douglas MacArthur envió una comunicación a Washington afirmando: se podrían obtener más testimonios y datos de Ishii si se les asegura a los japoneses involucrados que la información permanecerá confidencial y no será usada como prueba en los juicios por crímenes de guerra. Gracias a este apoyo encubierto, Ishii pudo vivir en Japón sin ser molestado y fundó una clínica donde atendía gratuitamente a algunos de sus pacientes. Según relató su hija, Ishii
Se convirtió al cristianismo antes de fallecer. Murió el 9 de octubre de 1959, a los 67 años a causa de un cáncer de garganta. En su diario no había ninguna referencia a las actividades que realizó durante la guerra.